brutal fue lo que recibiste, sin ninguna compasión. Has pagado en el madero la deuda de mi perdición. Completamente inocente, sin ninguna culpa en ti, decidiste darlo todo, solo por amor a mí. Brutal fue lo que recibiste, sin ninguna compasión. Has pagado en el madero la deuda de mi perdición. Imposible no exaltarte, oh Cristo. Imposible no adorarte aquí. Si esta cruz es el gran signo por el que hoy puedo vivir, te adoro, mi Cristo. Solo tú eres digno. Tu sangre y tus llagas, tus heridas me sanan. Te adoro, mi Cristo. Solo tú eres digno. Tu sangre y tus llagas, tus heridas me sanan. Oh, preciosa cruz que compró mi libertad. Reconozco tu valor y hoy te tengo que adorar. Oh, preciosa cruz que compró mi libertad. Reconozco tu valor y hoy te tengo que adorar. Te adoro, mi Cristo. Solo tú eres digno. Tu sangre y tus llagas, tus heridas me sanan. Te adoro, mi Cristo. Solo tú eres digno. Tu sangre y tus llagas, tus heridas me sanan. Tus heridas me sanan. Queridas familias, queridos hermanos y hermanas, a través de estas transmisiones virtuales en la Alianza Parroquia de Cristo Rey, Comunidad María Mediadora, hemos venido contemplando estos días santos. El domingo, juntos, aclamamos a nuestro Señor como Rey que entra triunfal en Jerusalén. El jueves celebramos el gran acontecimiento del amor, de la institución de la Eucaristía, del orden sacerdotal, del llamado al servicio verdadero. Hoy hemos meditado ya una a una las estaciones de la Vía Dolorosa, el Vía Crucis. Hemos acompañado al Señor Jesús en todo ese martirio, en todo ese dolor, en todo ese sufrimiento, desde el haber sido condenado hasta el camino hacia el monte Calvario. Hemos celebrado la ceremonia de la pasión y muerte del Señor Jesús. Él ha derramado su sangre preciosa por nosotros, ha lavado nuestros pecados, se ha entregado como el Cordero que ha quitado el pecado del mundo. Y a esta hora, terminando el día, comenzando la noche, los invitamos muy especialmente a meditar aquellas últimas sentencias del Señor. Las llamamos las 7 palabras, pero más que palabras son su testamento, su reflexión final, su legado en momentos
culmen y fundamentales de todo este camino para nuestra salvación. Con la Comunidad María Mediadora y con una serie de predicadores, católicos, hombres, mujeres, comprometidos, llenos de la presencia del Señor, queremos llegar esta noche hasta ustedes, para que juntos contemplemos precisamente los últimos instantes del Señor Jesús antes de morir en la cruz. ¿Qué legado nos ha dejado el Señor? ¿Qué testamento final nos ha dejado? Si durante su vida terrena se dedicó a perdonar los pecados, a decir que no nos condena, sino que derrama toda su misericordia sobre nosotros, ¿cómo podía empezar este testamento final? El clamor al Padre, pidiendo el perdón, no solamente para los que estaban a su lado, no solamente para los que lo habían condenado, sino para toda la humanidad. Y luego de clamar ese perdón, la más hermosa promesa, la promesa del paraíso, asegurándonos que hay un cielo, asegurándonos que hay una vida eterna y que su muerte en cruz toma todo el sentido porque nos regala la realidad del paraíso. Luego nos regala a su Santísima Madre, Madre de la Iglesia. Al entregársela al discípulo amado, nos la está entregando a cada uno de nosotros para que nos cuide, nos acompañe y nos proteja. Clama al cielo, clama sintiéndose abandonado. No es una metáfora, no es con un significado que tengamos que buscarle. Es que el Hijo de Dios murió en la cruz verdaderamente y por eso hubo un momento en el que sintió plenamente el abandono. Y por eso también dice que tiene sed, una sed real, una sed física. El dictamen médico dirá que el Señor Jesús murió de anemia, murió desangrado, porque entregó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Por eso su clamor de tengo sed. Misión cumplida. Le da el parte de victoria al Padre del cielo cuando se siente ya agonizando. Todo se ha cumplido, todo está consumado, porque su obra, la que comenzó cuando fue encarnado por obra del Espíritu Santo en la Santísima Virgen María, llega a su culmen en el altar de la cruz, donde muere verdaderamente por nosotros. Termina encomendando su espíritu al Padre del cielo. De él vino y a él vuelve. Cumple su tarea, cumple su misión para darnos a todos nosotros vida eterna y salvación. Dispongámonos pues en este día santo para contemplar una a una estas palabras, que no sea simplemente escuchar un sermón como se ha llamado tradicionalmente, que sea un momento de oración hermoso, escuchando estas meditaciones que son vivenciales, que salen desde el corazón de los bautizados y que a nosotros en nuestros hogares nos lleguen para nuestra vida, para nuestra reflexión y para que también cada día entendamos que Él murió verdaderamente en la cruz. Señor Jesús, que te has entregado en la cruz por nosotros y que nos has dejado este legado hermoso de las 7 palabras. Yo te pido en este momento que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que nos regales tu Santo Espíritu para que esta enseñanza que se nos va a regalar esta noche nos ayude a crecer en la fe y a contemplar tu cruz santísima. Amén. Jesús ha sido tan bueno y no lo comprendemos. Tu sacrificio nos trajo perdón, aún sin merecerlo.
tan bueno y no lo comprendemos. Tu sacrificio nos trajo perdón, aún sin merecerlo. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, se narra que Jesús fue llevado a un lugar denominado el Calvario. Ese lugar donde fue puesto en medio de dos malhechores. Y fue el lugar exacto, el lugar preciso, donde entregó la predicación más poderosa de la historia de la humanidad. Fue allí donde dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No estaba predicando a la orilla del río, no estaba en el templo, no estaba recibiendo alabanzas de su pueblo, estaba en el peor momento de su historia. Y sin embargo, de él salía lo que había en su corazón: el amor y el perdón para la humanidad. Y tú y yo estábamos ahí. Conspiraron contra él. Fue traicionado por uno de sus cercanos. Fue negado por uno de sus íntimos. Fue humillado, incluso podríamos decir que por personas que estaban cercanas a él y lo alabaron en algún momento. Fue despreciado, un don nadie, diría Isaías. Sin embargo, el mismo varón de dolores que sufrió amargamente nos enseñó a perdonar. Tan divino y tan humano nuestro Salvador. Y fácilmente podemos decir en muchos momentos: Jesús perdonó, pero yo no soy capaz de hacerlo. No, hermano, ten presente que si el Rey, el Señor, el Cristo tuvo la gracia de perdonar, Él nos enseña a perdonar. Y si esto hicieron con el leño verde, ¿qué harán con el seco? No sé cuántas cosas han hecho contigo, pero hoy estamos llamados a recibir el perdón y a entregar el perdón. Es posible que estés viviendo un tiempo de calvario. Es posible que seas uno de los diagnosticados que hay en el mundo. Es posible que estés en tu casa con circunstancias difíciles, matrimoniales, emocionales, del alma. Es posible que durante mucho tiempo hayas almacenado recuerdos dolorosos y que te lleven a vivir como en un calvario. Pero hoy es el día preciso para que recibas el perdón de Jesús. Así hayas estado lejos de Él por mucho tiempo, así te hayas apartado de Él por mucho tiempo, escucha cómo resuena desde el cielo la palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez te fuiste de casa como el hijo pródigo y regresas buscándolo a Él. Y en ese momento lo único que recibes es besos y abrazos del Padre que te estaba esperando y ya fue notificado desde el cielo. Perdónalo porque no sabía lo que hacía cuando se apartaba de Jesús. Es posible que como la multitud hayas escogido a Barrabás. Es posible que como Pedro hayas tenido que negar una y otra vez a Jesús. Sin embargo, nada de eso importa. Hoy, Viernes Santo, estamos recordando y reviviendo el precio de nuestra salvación. Y como diría el libro de Isaías, capítulo 53, Jesús fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera
y fuimos curados por sus heridas. Así que, querido hermano, ahí donde estás, en casa, recibe nuevamente el amor y el perdón de Jesús. Y ten presente que el pasado fue lavado por la sangre de Jesús. No te señales más, no te juzgues más. No permitas que los demás determinen quién eres. Porque hoy cuando te miras al espejo, te miras lavado, cubierto por la sangre de Jesucristo, que te perdonó, que te liberó, que te reconcilió con el Padre. Querido hermano, es tiempo de recibir el perdón de Jesús, pero también es tiempo de perdonar. Todos los días mueren tantas personas en el mundo a causa de un virus y de otras circunstancias. Muchos no se han podido despedir de su familia, muchos han tenido que acudir a un medio de Skype para despedirse. Hermanos, tú y yo, si tenemos cerca a esos seres queridos, perdonémoslos. Es tiempo de perdón. Es tiempo de dejar libre a esa persona que está a tu lado. A veces la casa puede parecer un infierno para algunos porque aún no logran perdonar, no logran aceptar que el otro también se equivoca, como tú y yo también nos equivocamos. Por eso, hermanos, es tiempo de dejar en libertad a esa persona que aún te cuesta perdonar. Te hizo cosas terribles, a Jesús le hicieron la peor de las cosas, pero perdonó. Hermanos, no sabemos quién se irá primero, si tú o yo. No sabemos si alguno de nosotros será el próximo en partir al cielo. Pero eso sí, antes de partir, necesitamos tener nuestro pasabordo perfecto, que es el pasabordo del perdón. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que, mis hermanos, no hay tiempo para el rencor cuando tantos mueren. Perdonemos y aprendamos de aquellas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Así que ahí donde estás, pídele al Señor la gracia del perdón. Toma la decisión de perdonar y nuevamente permite que del corazón de Jesús y que de las palabras de Jesús brote un nuevo cántico cada vez que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. El pecado que había en nuestro corazón, solo aseguraste para todos un lugar a tu lado, Señor. No te importó el pecado que había en nuestro corazón, solo aseguraste para todos un lugar a tu lado, Señor. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Y nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Y nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilla esta palabra que el Señor nos regala en este día. Qué hermoso mensaje nos quiere dejar el Señor. Quiero que te imagines esa escena. Jesús en la cruz, el ladrón de la derecha, el ladrón de la izquierda. Como queriéndonos decir, el mundo, la vida tiene dos decisiones.
¿Decides hacer el bien o decides hacer el mal? ¿Decides arrepentirte o decides quedarte allí sin arrepentimiento? Allí sucede en la cruz este hermoso pasaje del Evangelio según San Lucas en el capítulo 23. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son dos caminos, solo un destino final. Son dos decisiones, una sola consecuencia. Mira, dice la palabra de Dios, mira que pongo delante de ti el bien y el mal. Pongo de ti la bendición y la maldición. Tú eliges. Allí en ese momento, en esa tarde de viernes, hay dos personas y cada una toma una decisión, pero las consecuencias para cada uno de ellos son diferentes. Vamos a ver por qué. Cada uno elige libremente. La decisión la tomas tú. Pero ¿cómo saber? Es lo importante en esta tarde. Reflexionar, pensar, ¿cómo saber si la decisión que está tomando el uno o el otro está bien tomada? ¿Cómo saber si tu decisión está bien o está mal? ¿Cómo saber qué consecuencias me puede traer la decisión que voy a tomar? Quiero que miremos esta palabra como las dos decisiones en la vida que tenemos que tomar. Que nosotros somos libres de tomarlas, pero dependiendo de la decisión que tomemos es que vamos a tener las consecuencias. Todo depende de a quién le creemos. Todo depende de saber a quién le creemos y todo depende de reconocer con quién estamos. ¿Por qué lo digo? Mira, todo depende de quién creer. El ladrón que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, está reconociendo quién está a su lado. Están pasando por la misma circunstancia los tres. Jesús está en la cruz, el ladrón de la derecha está en la cruz, el ladrón de la izquierda está en la cruz. Todos tres van a morir. Pero hay una diferencia muy grande. Hay una de las personas que está allí al lado de Jesús y lo está reconociendo como Salvador, lo está reconociendo como Mesías, está reconociendo el poder que tiene y que lo puede salvar a pesar de que va a morir. El otro, estando tan cerca de Jesús, no lo reconoce, no cree y finalmente la consecuencia es precisamente el no creer, como nos dice la palabra de Dios. El que no crea se condenará y el que crea se salvará. Hace 2000 años estaba ocurriendo allí en la cruz esta situación, pero hoy eso está pasando allí en tu casa, allí donde tú estás con tu familia, en medio de esta circunstancia, de esta pandemia, en medio de este virus que está amenazando en las calles. Estás allí en la casa, estás con tu familia y allí hay decisiones que debes tomar. No importa si te crees bueno, no importa si te crees malo. Allí los dos estaban por ser ladrones. Y uno de ellos en ese momento, en ese último minuto, se ganó la lotería. Se ganó la salvación que le otorgó Jesús. No importa en qué circunstancia te encuentres en este momento, pero todo depende de que reconozcas como uno de los ladrones, no el otro, que reconozcas que el que está ahí a tu lado es Jesús y te puede salvar de la situación en que te encuentras. Y esa solución que tiene Jesús es para ahora, no es para la otra semana, no es para el otro mes, cuando termine toda esta epidemia. No, las promesas de Jesús son para ti ahora. Mira lo que dice la palabra, hoy mismo. Para ti es esa promesa. Dios hoy mismo quiere restaurar tu vida, hoy mismo quiere llegar a tu vida. ¿Por qué circunstancia estás pasando? Todos estamos pasando por la misma circunstancia. Yo estoy hoy aquí en este templo, estamos solos, pero me tengo que ir a encerrar en mi casa. Tú estás allá encerrado en tu casa. Todos estamos pasando por la misma circunstancia, pero hay muchas personas que no están comprendiendo lo que está pasando en este aislamiento, en esta cuarentena. No lo están comprendiendo. Y quizás van a salir de su casa lo mismo,
a seguir haciendo lo mismo. ¿Y cuál va a ser el destino final? El mismo del ladrón que no reconoció a Jesús. Pero tú sí lo reconoces, porque tú crees que hay un Dios grande, poderoso en el cielo, que nos puede librar, que nos puede sacar de esta circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia que estás viviendo en tu hogar? ¿Tienes dificultades económicas? ¿Hay falta de provisión de alimentos? ¿Tienes conflictos con tu familia? ¿Qué está sucediendo? Hermano, lo importante, hermana, lo importante es que tú comprendas que allí donde estás, allá está Jesús. Porque mira lo que dice Jesús: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se refiere a una promesa que significa: donde yo voy, vas a estar conmigo. Porque acuérdense que los tres van a morir. Donde yo voy, tú vas a estar conmigo. Pero usted y yo estamos vivos. ¿Y cómo aplicar esa promesa para nosotros? Pues Jesús dice, para Él no tiene ningún problema: puedes ir conmigo o yo puedo ir donde tú estás. Recuerda que vino Jesús al mundo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy le puedes decir: Señor, así como a este ladrón que se arrepintió, hoy yo te quiero decir: Señor, acuérdate de mí en esta circunstancia. Acuérdate de mí en esta situación en la que me encuentro. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Esa promesa es para ti. Hoy mismo voy a estar contigo allá en tu casa, allá en tu encierro, allá en el sitio donde te encuentras. Contigo voy a estar. Qué importante entonces saber qué decisión vamos a tomar tú y yo en este momento. ¿Qué decisión vamos a tomar cuando termine esta cuarentena? ¿Qué vamos a decidir para nuestra vida? Y tú le vas a seguir diciendo al Señor siempre: Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mi mamá, acuérdate de mis hijos, acuérdate de mi abuela, acuérdate de esta persona que está enferma en la casa, acuérdate de mi hijo, Señor, que va por malos caminos. Señor, acuérdate. Díselo al Señor esta tarde y el Señor te va a decir: hoy mismo voy a ir en tu ayuda, porque he escuchado tu clamor, he escuchado tu queja. La respuesta de Dios no tarda, la respuesta de Dios es inmediata. Aquellos ladrones no podían hacer nada por ellos, no se podían bajar de la cruz, no podían hacer obras buenas para enmendar lo que habían hecho y ganarse el cielo. Solo confiaban en la misericordia de Dios. Tú también, allí donde estás, confía en la misericordia de Dios. El Señor hará su obra, porque el Señor todo lo puede, porque el Señor es poderoso. Él sacará lo que necesitas. Él sacará lo que necesitas de donde ha sacado el Señor todos los milagros, de la nada, porque para Dios no hay nada imposible. Hoy el Señor te dice a ti también: ¿qué decisión quieres tomar en este momento? ¿Qué decisión quieres tomar? Es tu elección, es libre. Tú eliges, pero el Señor nos dice: todo depende de que elijas bien. Y elegir bien significa reconocer en este momento en que nada podemos hacer nosotros, porque el control no lo tenemos nosotros, ni siquiera los gobiernos, para solucionar esta crisis que estamos enfrentando. Nada podemos hacer, solo nos queda, como el ladrón, mirar a Jesús y decirle: Señor, acuérdate de mí, no te olvides de mí. No me abandones. Y el Señor te recordará en su palabra que Él dice: yo siempre estaré contigo, yo nunca te abandonaré. Cierra tus ojos un minuto donde estás y dile: Señor, perdóname por todos los momentos en que me olvidé de ti. Perdóname, Señor, por todas las circunstancias en que no te reconocí. Perdóname, Señor, porque ahora me acojo a tu promesa. Hoy estaré contigo para darte ánimo, para darte fuerzas. Hoy estaré contigo y proveeré para tu familia todo lo que necesitas para vivir dignamente. Hoy estaré contigo. Si estás enfermo, voy a ir a tu lecho de enfermo y te voy a sanar. Hoy estaré contigo llevándote la provisión. Hoy estaré contigo restaurando tu familia. Hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No fue suficiente para ti comprar nuestra salvación. Nos diste a tu madre como nuestra y hoy gozamos de su intercesión.
no fue suficiente para ti comprar nuestra salvación. Nos diste a tu madre como nuestra y hoy gozamos de su intercesión. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Mujer, he ahí a tu hijo. Esta es la tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la agonía de la cruz. Vamos a leerlo juntos en la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 26 al 27. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy importante que en nuestro corazón y en nuestra mente no olvidemos que la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue tanto física como espiritual. Es un error creer que el Señor utilizó su condición de hijo de Dios, porque la palabra de Dios enseña que Él se despojó de su condición divina para vivir como uno de nosotros, a excepción del pecado. La escena es dolorosa. Para Jesús, que ha venido sufriendo la pasión, que ha cargado con la cruz, que lleva en su cuerpo las marcas de los azotes, las heridas, y ya casi moribundo, su madre tiene que verlo en la escena más horrorosa que una madre puede concebir para su hijo. Todos estos dolores fueron reales, tanto para Jesús, para su Santísima Madre y allí el discípulo amado. Es muy importante que entendamos que nuestro Señor Jesús conoce el dolor. En el ámbito histórico podríamos decir que Jesús pronuncia estas palabras al discípulo amado que estaba al pie de la cruz para garantizar el futuro y el bienestar de su madre. Pues la correlación de varios textos bíblicos y la historia nos sugiere que María estaba viuda para este momento de la historia. Y en el contexto del pueblo judío, las viudas conformaban la población, las viudas y los huérfanos, la población más vulnerable. Por esa razón podríamos verlo de esta manera, pero es muy importante que entendamos. Jesús dijo en su palabra que todo cielo y tierra pasarán, mas sus palabras permanecerán para siempre. Y que sus palabras realmente eran vida y vida eterna para nosotros. Decir que fue únicamente un acontecimiento para María sería un error. Vamos juntos a meditar en 4 puntos cómo esta palabra nos puede hablar hoy, resuena en nuestros corazones. Lo primero es el amor y el dolor. Como lo mencionaba anteriormente, tanto para nuestro Rey crucificado, llevando los dolores en su cuerpo, como para su madre, viendo a su hijo, además de maltratado, ya a punto de morir, humillado, siendo inocente. Tenemos también al discípulo amado, porque eran 12, lo recuerdan, y solamente hay uno al pie de la cruz. Vemos que el común denominador para cada uno de ellos es el amor y el dolor. El dolor que nos une en esa escena, pero también el amor que hace que no abandonen la cruz. Nos tiene que mover, nos tenemos que posicionar delante de Dios y clamar por la gracia de amar, y amar mucho, y amar a muchos, porque realmente hay una promesa bellísima para quienes aman en todo momento, y es que aquellos que siembran entre lágrimas van a cosechar en alegrías. En el momento en el que caminamos en el dolor,
Puede ser desconocido e incierto el futuro, pero para quienes esperamos en Jesús, estamos convencidos de que la cruz lleva a la resurrección. Les recomiendo que en sus casas tomen la Biblia y lean la primera carta de Corintios en el capítulo 13, versículos del 4 al 7, para que sepan exactamente qué estamos clamando a Dios. Clamar el amor que realmente viene de su corazón, no esa falacia que el mundo nos vende llena de egoísmo y de mentira. La segunda consideración es mujer y madre. Es muy importante que notemos que Jesús, viendo a su madre, le dice mujer. La misma palabra que utilizó en las bodas de Canaán para decirle mujer, esta aún no es mi hora. Y esta palabra tiene un propósito especial. Yo medito y pienso que es hermoso de nuestro Señor Jesús que no haya incluso reservado su madre para sí mismo, sino que la haya querido compartir con todos nosotros y no llamarla como mi madre, sino como la mujer. Recordemos que en el Génesis Eva, ella es llamada mujer porque ella da luz y es madre de los hombres, de la humanidad. Y es este mismo calificativo, lo cual para mí resulta una revelación muy especial que recibe no solo nuestra Santísima Madre María, sino el discípulo amado. Y es que María es la segunda Eva. Yo personalmente prefiero llamarlo la última Eva, porque en María termina toda la transgresión y la corrupción que el pecado había traído sobre Eva. María escribe una nueva historia. Y el discípulo amado la recibe como su madre. Y podemos ver en la historia de la iglesia que María conforma al grupo de los creyentes. Y es muy especial que ella no haya querido tomar un lugar protagónico como un rival de Jesús o quizás otra deidad a quien adorar, sino que claramente entiende que Jesús le había regalado a los discípulos amados, a quienes amamos a Jesús, una madre fervorosa, una creyente fervorosa que sabe interceder delante de Jesús, porque les digo, no es la competencia, ni mucho menos poner un rival al único mediador entre Dios y los hombres. Ella es una tierna madre que hoy es ejemplo de fidelidad a nuestro Dios. La tercera consideración que debemos tener en este día es que tú y yo somos los discípulos amados. En el Evangelio de Juan se menciona con frecuencia al discípulo amado y no lleva un nombre, porque el discípulo amado es Jesús lo eligió. No sabemos específicamente por qué, pero la Biblia nos sugiere que su lealtad y su fidelidad, pues les mencionaba anteriormente que solo uno de sus discípulos estaba en la cruz. Y Jesús no dijo en la cruz al discípulo amado, ve y dile a Pedro que reciba a mi madre, porque eso lo pudo haber hecho. Finalmente Pedro es la roca sobre la que Cristo fundó su iglesia. Pero es el discípulo amado. Eso quiere decir que somos nosotros. No es una figura, no es cuando tengamos tiempo, no es exclusivo para quienes se dedican a la evangelización, sino a ti y a mí, acoger los intereses de nuestro amado Jesús, acoger a su madre y con ello acoger el ejemplo de obediencia, fidelidad y gran amor por la humanidad. Como último punto, no puedo evitar hacer una reflexión acerca del papel que como mujeres tenemos en la iglesia. Es muy importante ver que a María se le encomienda el discípulo amado y a María se le entrega otro hijo, no con el título de María, no con el título de Madre de Jesús, sino como mujer, lo que somos las que me están escuchando en este momento y yo. Si no eres madre biológica, eres persona de influencia. Donde Dios te haya querido poner, tienes un hijo a quien acoger en tu corazón. Y por supuesto, a todo el género humano, todos los que nos llamamos discípulos de Jesús, tenemos que acoger a los hijos de Dios. La predilección de Jesús, allí en la cruz, su primer trono, que es el madero, su corona, la de espinas, nos recuerda que incluso en el intenso dolor de nuestro Señor, Él tenía en mente y en el corazón a los vulnerables, siempre buscando dónde posicionarlos. Como el Salmo 68 dice,
Dios ubicó a los pobres en familias. Todos, mujeres, hombres, tenemos la responsabilidad de acoger a los más vulnerables, no solamente con un bien material, no solamente saciando el hambre físico, sino dándoles un lugar en nuestros corazones, acogiéndolos como si fueran nuestros propios hijos, dignificando, generando la cultura del encuentro, para que así podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. Cuando el pecado me atrapa, es el clamor de mi espíritu. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. Cuando el pecado me atrapa, es el clamor de mi espíritu. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: a esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez esta exclamación de Jesús nos hace pensar en muchos momentos. Nos hace preguntarnos, tal vez el Padre pudo abandonar a Jesús. Tal vez el Padre dejó solo a Jesús expuesto a su propia suerte. Y si lo hizo con Jesús, su Hijo amado, seguramente conmigo también lo hará. Bueno, lo primero que quiero responderles es que para aquellos que se preguntan si el Padre dejó solo a Jesús, pues tengo que decirles que sí, sí lo dejó solo. Pero vamos a contextualizarnos. ¿Por qué razón el Padre dejó solo a Jesús? Lo primero es que a Jesús nadie lo obligó a ir a la cruz. Escúchame bien, a Jesús nadie lo obligó a ir a la cruz. Lo dice claramente Él. Dice: nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega. Él donó la vida. El Padre no obligó a Jesús, nadie obligó a Jesús, Él mismo, ¿sí? Y Jesús sabía claramente que venía a hacer este mundo. Jesús tenía claro el propósito para el que venía aquí, para el que venía a esta tierra. A Jesús no lo tomó por sorpresa. Ese momento en el que el Padre tuvo que apartarse de Él, porque sobre Él iba a venir todo el pecado de la humanidad de antes, de hoy y del resto de años que le quedan a la humanidad. A Jesús no le tomó por sorpresa. Él sabía claramente, con ese rigor con el que lo iba a tratar el pecado, Jesús lo tenía claro. Así es que a Jesús no le tomó por sorpresa esto. Pero viene la pregunta: bueno, ¿y por qué el Padre tuvo que apartarse de Jesús, su Hijo amado? Lo primero que debemos entender, nos debemos hacer conscientes, es que donde hay pecado, no está Dios, ¿sí? Donde hay pecado, no está Dios. Y debemos entender hoy que Jesús era un hombre como tú y como yo, ¿sí? Un hombre que vivía con una comunión absoluta con el Padre, ¿sí? Un hombre que absolutamente todo lo que hizo, lo hizo en comunión con el Padre, ¿sí? Vivió como un hombre completamente bendecido porque tenía una comunión total con el Padre. Hizo prodigios, se manifestó el poder a través de él porque tenía una comunión total con el Padre. Y así sucesivamente. Jesús vivía como un hombre, como tú y como yo, pero con una comunión total y absoluta con el Padre. Pero llega el momento en el que tuvo el Padre que alejarse de Jesús, porque sobre él iba a caer todo el pecado de la humanidad, como se los dije hace un momento, el de antes, el de hoy y el del resto de años que le quedan a la humanidad. Jesús asumió completamente solo
el pecado sobre sí, lo asumió y el Padre no podía estar ahí porque donde hay pecado no está Dios. ¿Y por qué pudo soportar esto Jesús? Primero, pues porque era santo, porque es santo, porque en él no había maldad, porque no tenía deuda, porque simplemente era inocente, era un cordero sin defecto. Sí, esa fue la razón por la que Jesús pudo soportarlo. Pero, ¿en qué momento? ¿En qué momento Jesús decide exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que ocurre? Miren, mis amados, Jesús, un hombre como tú y como yo, con una comunión total. Sí, porque la Biblia dice que Jesús renunció a toda condición divina. Un hombre como tú y como yo, pero con una comunión. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese momento? Que esa comunión se rompió e inmediatamente exclamó de lo más íntimo de Jesús. Esa necesidad de la comunión con el Padre. Un hombre con una intolerancia total a la ausencia de la comunión con Dios. Eso fue lo que ocurrió ahí, en el momento en el que el Padre se aparta de él porque va a asumir el pecado sobre sí. En ese momento no lo soporta y exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como el clamor de una persona que no puede respirar por sí sola. Y en ese momento le retiran el oxígeno. En ese instante la persona grita o hace algún tipo de sonido para que entiendan que no puede respirar sin ese oxígeno. Jesús, un hombre completamente intolerante a la ausencia de la comunión con el Padre. Completamente intolerante. Así como algunos de nosotros podemos ser intolerantes a la lactosa o algún tipo de comida. E inmediatamente esa intolerancia genera una incomodidad. Y para muchos es más grave que para otros. En Jesús había una intolerancia a la ausencia de la comunión con Dios. Y aquí viene un momento muy importante, porque es tiempo de preguntarnos qué tan intolerantes somos nosotros a la ausencia de la comunión con Dios. O qué tan tolerantes somos. Tal vez nos hemos endurecido a tal punto que ya no extrañamos la presencia de Dios en nuestra vida. Nos hemos dedicado a vivir de manera independiente. Y debemos entender que cuando no hay comunión con nuestro Dios, inmediatamente nuestro propósito de vida carece de sentido. Y es ahí donde encontramos respuestas a preguntas que nos hacemos todo el tiempo. ¿Yo por qué estoy en este mundo? ¿Yo por qué vivo aquí? Esas constantes crisis existenciales por las que pasan muchísimas personas. La razón es porque tal vez no hay comunión con el Creador. Y cuando no hay comunión con nuestro Creador, nuestra razón de ser aquí no está. No hay un propósito. Y eso fue exactamente lo que experimentó Jesús. Tal vez sea un buen momento para que nos hagamos conscientes de cuál es nuestro nivel de tolerancia a esa ausencia de la comunión con Dios en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro nivel de tolerancia? Es el momento de entender, mis amados, cómo el Padre tuvo que alejarse de su Hijo amado a causa de que Él iba a asumir el pecado de toda la humanidad. ¿Cuántas veces hago yo que mi Padre se aleje de mí? A causa no del pecado de los demás, a causa de mi pecado. ¿Cuántas veces el Padre tiene que estar apartado de mí? ¿Qué tan alejado tiene que estar mi Padre de mí a causa de mi pecado? Este es un buen momento. Mis amados, hoy debemos preguntarnos si tal vez nos endurecimos, nos acostumbramos a vivir sin comunión con nuestro Creador. Y ahí está la gran mayoría de las respuestas a la gran mayoría de las preguntas que nos hacemos diariamente. La ausencia de comunión con nuestro Creador trae un descontrol total. Por eso hoy debemos pedirle a Dios, clamar a Dios por esa sensibilidad, por esa intolerancia, al igual que Jesús, que seamos intolerantes a la ausencia de la comunión con Dios, a la ausencia de la presencia, y que empecemos a llamarlo cuando Él se tenga que alejar de nosotros a causa de nuestro pecado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? E inmediatamente corramos
a retornar una vez más a esa comunión. Porque todo no se quedó ahí. Porque tú y yo no podemos olvidar que Jesús se llevó a la tumba el pecado tuyo y el pecado mío. El pecado de antes, de ahora y de los próximos años. Se lo llevó y ese pecado quedó ahí bien enterrado y no puede seguir siendo una excusa, no puede seguir siendo un impedimento para retornar una vez más a nuestra comunión con nuestro Creador. Jesús se llevó el pecado a la tumba, lo dejó bien enterrado ahí y resucitó. E inmediatamente resucitó no solamente a la vida, sino que resucitó a la comunión con Dios una vez más. Esa misma resurrección aplica para ti y aplica para mí. Resucitamos una vez más a la comunión con nuestro Padre gracias al sacrificio de Jesús. Volvamos, mis amados, a tener comunión. Vivimos en un mundo completamente independiente de Dios. Un mundo que endureció su corazón y consideró que no necesitaba tener comunión con su Creador. Y esto que vemos hoy es el fruto de la independencia de Dios. Mis amados, vamos a clamarle juntos al Señor. Señor, hazme intolerante a tu presencia. Hazme intolerante a la ausencia de tu presencia. Hazme, Señor, necesitado de ti todos los días. Y al igual que Jesús, podamos clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que Dios les continúe bendiciendo. Tengo sed, lo dejaste todo en esa cruz. Queremos que calmes tu sed con nuestra adoración, Jesús. Tengo sed, lo dejaste todo en esa cruz. Queremos que calmes tu sed con nuestra adoración, Jesús. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Quinta palabra: tengo sed. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28, dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. La sed era una expresión de la humanidad de Jesús. La sed era una expresión del cansancio de Jesús. La sed era una expresión de todo lo que le costó a Jesús llegar a la cruz por causa nuestra. La sed representa también que Jesús ardía en su condición humana. San Agustín diría que cuando Jesús expresaba que tenía sed, esperaba que los suyos tuvieran fe, pero en lugar de fe, lo único que encuentra es vinagre de infidelidad. Llama la atención que en todas las capillas de las misioneras de la caridad se haya escrita la frase tengo sed, como recuerdo del anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Ante ello, la Madre Teresa de Calcuta decía que estas palabras escritas recordaban el deseo de nuestro Señor Jesucristo y que no se referían al pasado, sino al presente y al futuro. Ella señalaba que esa sed era una expresión del mismo Jesús diciendo, tengo sed. Y era como si le estuviera diciendo a la humanidad, tengo algo mucho más profundo, tengo sed de ti. Y ante esto, ella decía que tener sed era algo más profundo que decir, tengo amor.
Hermanos, Jesús tiene sed de nosotros. Jesús tiene sed de ti, te desea, arde de amor por ti, anhela compartir contigo sus días y sus noches. Ahora, querido hermano, si Jesús tiene sed, ¿cuál es tu sed hoy? Tal vez hay mucha sed en estos días. Tenemos sed de que termine de una vez por todas la circunstancia del coronavirus. Tal vez tenemos sed profunda de la conversión de nuestros seres queridos y por eso clamamos, por eso le pedimos a Dios que restaure a nuestros seres queridos. Pero también hoy tenemos sed de la presencia de Dios. No es gratuito, queridos hermanos, que tantas personas de más de 20 países estén conectadas a esta hora viendo nuestra transmisión. Hay sed de palabra, hay sed de consuelo, hay sed de fortaleza, hay sed de esperanza ante un mundo que llora. Y hoy podemos decir, mis hermanos, que las lágrimas son la expresión de nuestra sed. Tenemos sed. La samaritana tuvo sed y ella tenía sed de amor, tenía sed de reconocimiento. Por eso cuando se encuentra con Jesús, Jesús mismo le propone: el que crea en mí no volverá a tener sed. Ella tenía puesta su confianza en el cántaro, pero luego ella lo suelta y recibe agua de vida de Jesús y va y le cuenta a otros que había encontrado a alguien que le hablaba de su vida. Jesús habla de tu vida, conoce tu vida y hoy calma tu sed. Querido hermano, no solamente es tu sed, porque sería un poco egoísta de tu parte o de mi parte centrarnos en nuestra sed. ¿Cuál es la sed de nuestro hermano hoy? Ese hermano no solo tiene sed, tiene hambre, tiene hambre. Ese hermano no solo tiene sed, tiene necesidad de oración. Necesitamos orar por los demás. Necesita cuidados. La persona con la que vives, o tal vez vivas solo, necesita amor, necesita palabra de consuelo, necesita una palabra tierna. La persona que está a tu lado necesita sentirse importante. Esa es su sed. Alguien que predique. Muchos tienen sed porque han descubierto que ni la fama, ni el renombre, ni los títulos calman su sed. Por eso hoy, hermanos, es tiempo de calmar la sed y de ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, que dice: el que tenga sed, que venga, que venga. Y por eso hoy, mis hermanos, podemos corroborar ese mensaje que dice: entonces el que está sentado en el trono dijo: voy a hacer nuevas todas las cosas. Y añadió: esas son palabras ciertas y verdaderas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratis agua del manantial. Bebe gratis agua del manantial, herencia del vencedor. Jesús dice tener sed, pero Él mismo calma tu sed. La sed de Jesús es dar agua de vida. Y ahí se cumple lo que está en el Salmo 23:3. Me conduce hacia fuentes tranquilas y allí repara mis fuerzas. Hermano, sumérgete, bebe como siervo sediento. Y si hoy tienes sed, solamente dile al Señor: Señor, tengo sed. ¿Sabes? Quiero terminar con algo. Hace un año tuve la oportunidad de estar en IFEMA, en la Feria de Madrid, con cerca de 20,000 jóvenes que cantaban: de noche iremos de noche para buscar la fuente. Solo la sed nos alumbra. En este momento, ese lugar está lleno de hombres y de mujeres que tienen sed de sanación, porque se ha convertido en el hospital más grande de Madrid en este instante. Tu sed de sanación, tu sed de restauración, tu sed de un milagro, tu sed de un perdón, tu sed de una expectativa de vida, ahora te alumbra
y te lleva, te conduce a las fuentes donde verás agua que brota del interior de Jesús hacia tu interior. Que hoy puedas decir: Señor, calma mi sed para calmar la sed de los demás. Amén. Todo está cumplido, es una nueva historia. Tu sacrificio lo hace todo nuevo. El Padre en ti muestra su gloria. Todo está cumplido, es una nueva historia. Tu sacrificio lo hace todo nuevo. El Padre en ti muestra su gloria. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Y nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Dios. Y nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Sexta palabra de Jesús en la cruz: todo está consumado. Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, en el versículo 30. Entonces Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, que esta noche estamos congregados virtualmente y que vamos llegando prácticamente al final de la meditación de las últimas palabras del Señor en la cruz. Después de haber clamado como hombre, como ser humano, que tenía sed, el Señor Jesús dice: misión cumplida. Da un parte de victoria al Padre Celestial. No solamente por el camino de la cruz, no solamente por toda la realidad de aquel Viernes Santo, sino la tarea desempeñada durante toda su vida. Cuando hay una tarea que cumplir, nos esforzamos por hacerla de la mejor manera. Buscamos todos los medios, todos los elementos, perseveramos en aquello que queremos alcanzar. Y cuando lo logramos, pues hay una satisfacción y hay también un parte de decir: misión cumplida. El Señor Jesús es nuestro Redentor, el Señor Jesús es nuestro Salvador. Hay un plan perfecto del Padre Celestial. Quiso que su Hijo, nos dice el apóstol San Pablo, se hiciera hombre, pero no solamente que tomara nuestra condición humana, sino que además se entregara a la muerte y muerte en cruz. Si nosotros nos ponemos a pensar en los evangelios, si nos ponemos a pensar en toda esa hermosa historia sagrada, lo que nos cuenta la poderosa palabra de Dios, desde que el Señor Jesús empezó su vida pública, simplemente anunció el reino de Dios con su palabra, invitó a la conversión, hizo grandes milagros, sanar al enfermo, multiplicar el alimento, calmar la tempestad y tantos otros signos prodigiosos. A eso dedicó su vida, a decirnos: el reinado de Dios está cerca, Dios quiere estar en tu vida, pero lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y convertirte. Con sus milagros, con su signo prodigioso, nos mostró que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Así pasó toda su vida terrena el Señor. Ahí se concentra todo lo que en su vida terrena Él hizo por nosotros. Y luego el culmen maravilloso. Se entrega
va a un juicio, es condenado a muerte, tiene que llevar sobre sí el peso de la cruz, derrama hasta la última gota de su sangre, sufre todo tipo de humillaciones, de desprecios, se burlan de él, tiene dolor como ser humano que es, pero es el Hijo de Dios y va hasta el final soportando con amor, con entrega, con entereza, porque sabe que tiene que llegar al final del camino, que es morir en esa cruz para darnos a nosotros la salvación. Por eso, cuando siente que sus últimas fuerzas se acaban, cuando siente que ya le queda poco de existencia terrena, cuando mira alrededor y sabe que ya lo ha entregado todo, ha entregado el perdón, ha entregado la misericordia, ha entregado el amor, ha tenido tanto amor que incluso saca un grito desgarrador para pedir el perdón para sus verdugos. En todo esto, en toda esta realidad, el Señor sabe que ya va llegando el final. ¿Y qué dice? Padre, todo está cumplido, todo está consumado. Para lo que tú me enviaste a esta tierra lo he cumplido. Te entrego, Señor, la obra realizada. Ahí está la tarea ya hecha, porque he salvado a la humanidad, porque he derramado mi sangre por todos, porque he logrado que con mi sangre redentora alcancen la salvación. Todo está cumplido, porque el Señor no deja nada empezado, hermanos y hermanas, porque Él siempre hace su obra en nuestra vida, porque en el camino de esta existencia terrena siempre veremos la bendición del Señor. Habrán momentos difíciles, habrán realidades que tenemos que superar, habrán situaciones en las que a veces no vemos muy bien el camino a seguir, de tantas maneras, en cuestiones de salud, en cuestiones de economía, en cuestiones de realidades familiares, pero recuerda que el Señor no deja la obra comenzada. Él siempre está en la cruz, y está por ti y por mí, y sigue derramando su sangre, y sigue entregándose, y sigue diciéndonos que todo está consumado. La lección, la enseñanza para nosotros, además del infinito agradecimiento para nuestro Señor, porque termina su obra y porque llega al culmen de su tarea redentora, también tiene que ser aprender a ser perseverantes. En esta palabra quedémonos con esa enseñanza, perseverancia. Para el Señor Jesús no fue fácil. A veces nosotros pensamos que el hecho que lo insultaran, que lo latigaran, que derramara la sangre, que era muy fácil para Él porque es el Hijo de Dios. Él sufrió verdaderamente y Él dijo tengo sed y Él dijo me siento abandonado, porque humanamente tuvo dolor y porque humanamente sufrió, pero como Hijo de Dios nos enseña a perseverar. Perseveremos, nunca tiremos la toalla, siempre sigamos hacia adelante luchando, porque el Señor nos sacará al otro lado. Allá donde estabas, vamos a hacer un minutico de oración contemplando esta palabra. Pongámonos en las manos del Señor, que es tan bueno, y vamos a pedirle el don de la perseverancia. Señor Jesús, en esta noche de Viernes Santo, contemplamos tu cruz, la más grande prueba de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, porque has derramado tu sangre preciosa por nuestra salvación. Gracias, Señor, por enseñarnos que todo está cumplido, que la tarea hay que llevarla hasta el fin, que a pesar de las dificultades y los obstáculos de la vida diaria, siempre tenemos que perseverar para ver la luz. Por tu cruz, Señor, nos llevas a la resurrección. Por eso te pedimos que cada uno de nuestros hogares, que nuestra vida, nuestra familia, sepamos siempre perseverar, sepamos siempre luchar, sepamos siempre afrontar las situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. Yo te pido, Señor, esta noche, que sobre cada persona, cada vida, cada familia,
que sigue esta transmisión de las 7 palabras, llegue tu poderosa bendición con el don de la perseverancia, con el don de la esperanza, con el don de la lucha diaria para lograr aquellas metas que sean para nuestro bien. Gracias, Señor, porque todo lo has cumplido, porque has llevado tu tarea hasta el final, porque nos has salvado y nos has redimido. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. En tus manos encomendamos nuestro espíritu. Oh Padre fiel, siempre tan fiel, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Oh Padre fiel, has sido tan bueno Dios, has sido tan bueno Dios, y nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. Has sido tan bueno Dios, has sido tan bueno Dios, y nunca, Señor, nos cansaremos de cantar de tu amor. No nos cansaremos de adorarte solo a ti, Señor. No. Siempre te adoraremos solo a ti, Jesús, te adoraremos. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, voy a compartir con ustedes esta palabra de Jesús en la cruz y comienzo con el primer punto que preparé para esta reflexión, y es cómo Jesús llama a Dios Padre. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del Calvario, recuerda quién es Dios. Y Jesús siente que Dios es su papá. Muchas de las tristezas, de los dolores, de los sufrimientos que tú y yo tenemos es porque no hemos tenido esa presencia de papá en nuestras vidas, de Abba, de Padre. Hoy yo te invito a que tengamos la espiritualidad de la confianza, de que nuestra vida está en manos de un Dios que es tierno, de un Dios que nos cuida, de un Dios que está en nuestras vidas. Miren, hay un libro que se llama La cabaña, que fue llevado al cine, de Paul William Young, y en el libro de La cabaña está la personificación de la Santísima Trinidad. Y una de las cosas que más me impactó de ese libro es cómo muestran que Dios Padre también lleva las llagas de la cruz de Cristo. Nuestro Padre es un Dios crucificado por amor por cada uno de nosotros. Es un Padre que nos quiere hacer sentir ese amor. Y es impresionante y me llama la atención cómo en la última palabra, antes de morir, antes de expirar, Jesús no olvida llamar a Dios Papá, Padre, Abba. Que te acostumbres en tu vida y en tu oración a llamar a Dios Padre. Y que en tu oración experimentes el consuelo, la ternura y la confianza y el abandono que puedes tener en Él. El segundo punto de esta meditación de la séptima palabra es en tus manos. En tus manos. Cuánta frustración, cuánta decepción en nuestras vidas por planes frustrados, por proyectos que no se llevaron a cabo, porque esos planes estaban en nuestras manos, era a nuestra manera, era según nuestros caprichos, era según nuestras ideas. Quizás no le preguntamos a Jesús si era su voluntad. Quisiera que en esta séptima palabra
tú hoy le digas al Señor, Señor, no es a mi manera, es a tu manera, no es en mis manos. Mis manos pueden terminar dañando, alterando el destino de mi vida o de mis proyectos. Que siempre sea en tus manos, Padre, que son las mejores manos. Confío en ti y espero en ti. Y quedo tranquilo porque mi vida, la vida de mi familia, todo mi ser está en tus manos. Y finalmente el tercer punto es encomiendo mi espíritu. Yo no sé si ustedes han pensado en su propia muerte, pero yo les tengo que decir que yo sí he pensado en mi propia muerte. Y sueño que pueda yo decirle esto en la agonía, en mis últimos momentos. Decir, Señor, he combatido bien mi combate, te entrego todo lo que ha sido. Pero hoy quiero que en esta noche de Viernes Santo te preguntes cómo estás preparando tu partida. Puede ser que tú me digas que tienes las manos limpias, pero quizás las tienes limpias, pero también las tienes vacías. Qué bueno que nos enamoremos del cielo, que sepamos que la muerte no venció, que Jesús triunfó de la muerte, pero que aunque triunfó, tuvo que pasar por esa transición de la muerte. ¿Cómo pensamos nosotros que vamos a morir? Si estamos verdaderamente enamorados del cielo, si evitamos el pecado para no ir a la condenación eterna. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El valor del sufrimiento. Octubre de 1985. Ceremonia de grado. Aquel día, al menos unos 100 estudiantes estaban recibiendo su cartón de grado. Pero entre todos ellos sobresalía de manera especial el joven Terry. Él había logrado mantener una beca durante todo el tiempo que duró su carrera. Logró también mantener los mejores promedios en su grupo de estudio.